Televisa presenta. Buenos días, compañeros y maestros. Mi equipo está conformado por José Manuel, Marilyn, Itzel, Paola y su servidora Nubia, y nosotros les vamos a hablar sobre los tres poderes del Estado. Bueno, principalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es aquel documento en donde se fijan las leyes establecidas, así como los derechos y las obligaciones de los mexicanos. Esta se compone de 136 artículos y 19 transitorios, de los cuales los primeros 29 artículos son los derechos de los mexicanos. La Constitución se divide en dos partes, en la orgánica y en la dogmática. La dogmática es aquella en donde se plasman los derechos y las garantías individuales de los mexicanos, y son los primeros 39 artículos. La parte orgánica enuncia la organización de los poderes del Estado, así como la forma de gobierno, y son los últimos 98 artículos. Pregúntame. Muy bien. Disculpe, ¿cuáles son la división de poderes del Estado? Bueno, la división de poderes, tengo entendido que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ok, muy bien. No sé cuáles son los tres niveles de gobierno. Es el federal, el estatal y el municipal. Así es. Y por último, ¿sabe cuál es el documento en el que se establecen las leyes de los Estados Unidos mexicanos y los derechos de los ciudadanos? Bueno, es la Carta Magna o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es. Y los primeros 29 o 30 artículos son donde vienen las garantías de los... Ok, individuales. Así es, de los Okay, muy bien. mexicanos. Muchas gracias. Ok. ¿Sabes cuál es la división de poderes del Estado? Creo que sí. ¿No tengo que hablar ahí? Sí. ¿Cuál es? Así es. Es legislativo, ejecutivo y judicial. Ok. ¿Sabes cuáles son los tres niveles de gobierno? Pues municipal, estatal y federal. Ok. ¿Y sabes cuál es el documento en el que se establecen las leyes de los Estados Unidos mexicanos? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sabes de qué se encarga el Poder Ejecutivo? El poder ejecutivo pues son los diputados, que es el que se encarga como de aprobar las leyes y todo ese rollo. Ok. ¿Y sabes a quién representa o quién representa el Poder Ejecutivo? Ya lo dijiste. Pero... Pues la Cámara de Diputados, los diputados. Ok, muy bien, con eso. Gracias. A continuación, vamos a hablar sobre el Poder Ejecutivo, que este es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta las leyes y políticas que tienen que ser aplicadas. Este poder es considerado como administrador y ejecutor, ya que gobierna en base a lo establecido por la legislación. Su representante es el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y este es elegido cada 6 años mediante el voto directo, sin posibilidad de reelección. El Poder Ejecutivo se encarga de aplicar lo que mandan las leyes y en base a estas llevar a cabo la tarea de gobernar. A continuación, vamos a ver lo que la gente sabe sobre este poder. Ok. Disculpe, para usted, ¿quién representa el Poder Ejecutivo? ¿El Poder Ejecutivo? Sí. Ajá. Pues los licenciados. Ok, los licenciados, muy bien. ¿Sabe usted de qué se encarga el Poder Ejecutivo? ¿De legislar? Ok, legislar leyes, ajá. Ok, muy bien. Con eso está muy bien. Gracias. ¿Cuál es el Poder Ejecutivo? No, ahí sí. ¿No sabe? Ayúdenme. ¿Cuál es el Poder Ejecutivo, hermano? Poder Ejecutivo. ¿Qué tiene? ¿Cuál es? No, pues le están preguntando a ti a mí. Pues ayúdame a contestar. Ok. Entonces nada, ¿De Ejecutivo? de Ejecutivo, lo que se le venga a la mente. Pues atender a la gente, ¿no? ¿También? ¿Sí, no? También. Sí. Atender a la gente y al gobierno y de todo en México. De todo, ok. Con eso. ¿Qué es el Poder Legislativo? El Poder Legislativo es el encargado de crear, reformar o derogar las leyes de la nación. Este poder del Estado tiene como función legislar.
El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General. Este se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. A continuación se explicará la Cámara de Diputados, que está compuesto por representantes de la nación, electos cada 3 años. Estos se pueden reelegir. En la Cámara de Diputados se encuentran 500. De estos, 300 son por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. La Cámara de Senadores, que es la Cámara Alta, está compuesta por 128 en total. De estos se derivan 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. Estos son electos cada 6 años y al igual que los diputados se pueden reelegir. Los diputados y los senadores son inviolables por las opiniones que se manifiesten en el desempeño de su cargo. Y esto es lo que opinó la gente sobre el poder legislativo. Ok. ¿Sabes qué es el poder legislativo? Sí, es el que se encarga, pues su nombre lo dice, de legislar las leyes que van a regir el país, ¿no? Ok, muy bien. Es el encargado de legislar, son los encargados de aprobar la ley de ingresos, son los encargados de hacer nuevas leyes o de reformarlas. Sí. Pero, o sea, ¿quiénes son los...? Pues son los diputados y senadores, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y sabes cuántos diputados federales son en total? Verga. Son, me parece que 128. Ok, con eso está bien. No, sí. No, sí lo desconozco. Está bien, gracias. ¿Qué es el poder legislativo? ¿Política? Política. Política. ¿Política? Ok, muy bien. ¿De qué se encarga el poder legislativo? Ahí sí. No tengo uso de razón. No se de imagina. apoyar a la gente, ¿no? Sí. Pues sí. En el gobierno, en casos. Ok. ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? En pocas palabras, es el encargado de hacer que la justicia se cumpla. El Poder Judicial es el encargado de designar y hacer válido o aprobatorio el delito. Fiscalía es la encargada de juntar la evidencia, de investigar el delito. En cambio, el Poder Judicial es el que se encarga de decidir si la persona es culpable o no. Y en realidad, ¿las personas saben qué es el Poder Judicial de la Federación? ¿Saben la diferencia entre Poder Judicial y Fiscalía? Vamos a verlo. Para usted, ¿qué es el Poder Judicial de la Federación? Ok. En México se manejan 3 órganos supremos o 3 tipos de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Yo entiendo que el Poder Judicial de la Federación es el órgano máximo para llevar a cabo la aplicación de lo que ya hizo el Poder Legislativo, es decir, lo que está estipulado en la Constitución, en las leyes y todo lo que tenga que ver con la violación de ellas, la agresión de las leyes, las faltas, etcétera. Ok, la siguiente es, ¿quién es el encargado de decidir si un asesinato resulta ser culpable o no? Pues creo que el mismo Poder Judicial, pero en los distintos niveles, ¿sí? Los jueces, que ya dictaminaron después de depurar pruebas y demás. ¡Córtale, ¿qué te pasa, mi chavo? Para usted, ¿cuál es la diferencia entre la Fiscalía y los juzgados? Pues los juzgados dependen de la Fiscalía, ¿no? No sé en realidad. El fiscal es el encargado de, en un territorio, llevar a cabo la transparencia y la legitimidad de los procesos. Y más o menos, no sé. Un poco, y sí. Los juzgados es un nivel más abajo donde se reciben las pruebas, donde se lleva a cabo el juicio. Más o menos es lo que entiendo, desconozco si, muy bien, si es está bien, o no. Está bien con eso. Ya está grabando.
Judicial de la Federación. ¿Estás grabando? No mames, Gael.